Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Luis, está bien. Siga adelante. Escúchenme, tuve que reiniciar el equipo, pero aquí estamos. Bueno, son cosas que se presentan. Buenos días. Gracias por la espera y gracias por darme la oportunidad hoy, nuevamente aquí en esta sesión de retina. Y hoy he traído un tema interesante desde el punto de vista de las investigaciones recientes que vienen haciendo los grupos importantes que hacen ciencia en oftalmología y más exactamente en retina, dirigidos o que podemos resaltar el grupo del doctor Januzzi, entre otros. Hoy también voy a hablar y he citado al grupo de uveitis de Barcelona del doctor Follonosa y el doctor Alfredo Adar. Entonces, vamos a hacer una correlación clínica entre lo que es el OCT, las imágenes que nos dan con relación a las patologías y los procesos uveíticos. Lo que aquí expongamos se extrapola a todas las variables de las enfermedades en este grupo de procesos inflamatorios. Unas características importantes. Los procesos uveíticos en su gran mayoría producen signos clínicos sistémicos. Ahora bien, nos pueden llegar al consultorio, como en este caso que vamos a citar de un Bocco y Yanagi Arada, que es la patología que vamos a tener como nemotecnia. Entonces, nos llegaría un paciente con estas características, un vitiligo, una poliosis, una madarosis. Ahora bien, este mismo paciente nos puede llegar y tenemos que verle obviamente la parte ocular que nos corresponde. Y entonces tenemos que ver con un desprendimiento de la retina de tipo seroso. En un principio focalizados, pero ellos pueden confluir y se vuelven más grandes. Ahora bien, también aquí tenemos que ver en estos procesos uveíticos inflamatorios el nervio óptico. Siempre hay una correlación clínica, un efecto sobre el nervio óptico que inclusive lo puede llevar a un proceso atrófico. Estas enfermedades, cuando afectan el centro del polo posterior y más exactamente la fobia, pues van a afectar directamente el pronóstico visual de los pacientes, ya que hay que resaltar y recordar cómo los fotorreceptores, en especial el que más importante en esta región, que es el cono, tiene unas características especiales que vamos a ir revisando en lo que corresponde a la exposición. Y entonces hasta hace poco teníamos a la angiografía fluoresceínica como elemento diagnóstico que nos ayudaba a interpretar esta patología, además de la clínica que acabamos de resaltar rápidamente. Entonces, veíamos los procesos de hiperfluorescencia que confluían en el polo posterior más la clínica del paciente y nos dábamos una idea de lo que era la patología. Obviamente también resaltar, y aquí lo resalta una foto que tomé el doctor Gustavo Gutmann, muy conocido en la Argentina, como nos dice que siempre en estos procesos el nervio óptico se ve afectado en un proceso inflamatorio, que inclusive puede ser el único signo que encontremos al finalizar el proceso diagnóstico. Obviamente aquí signos de levantamiento del tejido retinal que confluyen, se vuelven más grandes y afectan el pronóstico visual de los pacientes. Esta imagen muy importante porque nos sirve para ver la evolución de los procesos diagnósticos en cuanto que aquí podemos ver un engrosamiento de la coroides y un levantamiento del tejido retinal. Pero ha llegado, como ya lo hemos resaltado, para quedarse y para mejorar y para ayudarnos las imágenes de OCT. Y entonces aquí hay que volver a hacer el estudio y el ejercicio de cómo analizar una imagen de OCT, la interfase vitreoretinal. Y aquí es importante también resaltar cómo vemos las estructuras, las capas de la retina. Y aquí vemos que la estructura interna de la retina está bien, o sea que no hay un drill, lo que conocemos como un drill cuando hablamos de OCT. Pero vemos unas alteraciones en la retina externa, o sea que sí hay un DROL, y aquí es donde hasta el momento, inclusive grupos de oftalmólogos, solamente describíamos estas estructuras como unos puentes fibrosos, un fluido subretinal, pero no íbamos más allá, lo uníamos con la clínica y hasta ahí paraba la investigación o la descripción. Pero estos grupos dirigidos por el doctor Januzzi
el doctor Freud, el doctor Space, la doctora Dolls, han hecho unos estudios importantes y unos aportes importantes que nos traen luces de lo que está sucediendo al interior de la retina, y aquí es donde se basa el mensaje de la exposición. Aquí del ojo izquierdo, y veíamos también los puentes, el fluido subretinal, y aquí está en este espacio el tema principal de la exposición. También es de resaltar que estos procesos uveíticos muchas veces evolucionaban y se autolimitaban, y a los investigadores les llamó la atención que se autolimitaban y volvían casi que a lo normal en la estructura per se de la retina, con autolimitación o con tratamiento esteroideo. También ellos comenzaron a notar, a ver, a resaltar que había una correlación con un proceso inflamatorio o engrosamiento de la coroides. Recordemos que la coroides in vivo más o menos la han medido y está entre 250 y 260. Cuando ya llega el OCT y las diferentes alternativas de OCT lo promedian en las imágenes en un 300, 330 micras, pero de ahí para adelante ya tenemos que decir que hay una anomalía. Ellos también notaron que este aumento del espesor de la coroides era a expensas de los vasos más externos de la misma, o sea, recordemos la anatomía, entonces vemos que son la capa de Haller. Y esta capa de Haller se dilataba, estos vasos se dilataban y obviamente por lógica y por física comprimían las capas internas de la coroides, la capa de Sattler, que es la intermedia, y la interna, que es la capa coriocapilaris. Recordemos que la capa coriocapilaris es fundamental en la homeostasis y en el mantenimiento de las capas externas de la retina. Recordemos la exposición anterior, cómo cuando se afecta esta estructura hay un desbalance que inclusive afecta los factores vasoproliferativos, produciendo inclusive en algunas patologías y en algunos pacientes procesos neovasculares. Y entonces hoy, en la gran sesión de retina de la Clínica Oftalmológica de Cali, vamos a hablar de desprendimiento basilar foveal y uveitis. Un poco de historia sobre la capa basilar. En 1941, el doctor Collier, un neuroanatomista, la describió como una zona de unión entre los segmentos internos y externos de los fotorreceptores. Y entonces esta imagen nos ilustra al respecto. Aquí hay una anomalía de las capas externas de la retina y hacen la diagrama de cómo se está dividiendo. Hay una división entre los segmentos internos y externos de la retina, aquí menos y aquí en mayor proporción. Y para llegar a estas conclusiones hay que saber la anatomía, hay que repasar la anatomía, que la hemos repasado en estas sesiones y que es nuestra conducta hacerlo. Entonces vemos las capas de la retina y aquí hay algo que hay que resaltar y que lo hemos resaltado en las diferentes exposiciones hechas por este medio. Entonces, capa limitante interna, capa limitante externa. Y aquí vemos que hay una célula importantísima, que es la célula de Müller, que cada vez que reviso temas la encuentro más importante y más resaltante. Y es una célula que sirve de soporte estructural y de soporte a las ramificaciones nerviosas que parten de los fotorreceptores. Si esto falla, si esta célula falla la estructura misma de la retina y falla el soporte a estas terminales nerviosas. De ahí su importancia. Entonces, los investigadores comenzaron a ver que esta estructura hacia adentro, hacia la membrana limitante interna, pues no había división, pero por fuera de ella, aquí en la unión de los segmentos internos y los externos de los fotorreceptores, había una división. ¿Y cuándo había una división? Cuando había un evento agudo, un proceso patológico, inflamatorio, que se hacía de un momento a otro, estresando esa estructura misma de la retina, lo que permitía flujos de líquidos, proceso inflamatorio que la retina per se no podía soportar por ser un proceso abrupto, estresante. Entonces, se dividía aquí en esta zona, en el segmento interno y en el segmento externo, había una división. Entonces, para resaltar, proceso agudo, un proceso inflamatorio que afecta a la retina en cuanto a fluidos, en cuanto a proceso inflamatorio,
hay una división a este nivel. ¿Y por qué hay una división? Porque está por fuera de la estructura misma que da, la fuerza misma estructural que da las células de Müller. Entonces, resaltar a las células de Müller como componente fundamental de la estructura de la retina. Tenemos que resaltar la importancia de los conos a nivel central, y aquí vemos cómo lo resaltan en esta filmina. ¿Y por qué lo resaltan? Porque hay unas características de estos fotorreceptores. En la parte central son más delgados, más débiles, entre comillas, podríamos decir, y permiten que aquí en la zona mioide del fotorreceptor se presenta la disrupción y la división, ¿sí? No en la zona elipsoide que queda hacia la parte externa. Se produce aquí en la zona mioide. Y lo comparan con los conos ya más hacia la periferia, hacia la perifobia, donde son más gruesos, más fuertes, entre comillas, y no va a permitir tanta disrupción a nivel de la zona mioide. También recordar en estas revisiones que he hecho, cómo cuando se presentan estos eventos agudos, inflamatorios, inclusive traumáticos, aquí a nivel de la zona mioide, donde hay organelas de las células, como por ejemplo el aparato de Golgi, el núcleo, algunos mitocondrias, hay un movimiento defensivo, diría yo, donde el núcleo tiende a buscar refugio, entre comillas, hacia la capa limitante externa. ¿Con qué objetivo? Y ahí lo planteaban, con el objetivo de pronto producir más adelante una regeneración o reestructuración del segmento externo del fotorreceptor. Lo que no sucede cuando se presenta más abajo el evento adverso. Y entonces esta filmina también nos trae histológicamente la importancia de la membrana limitante externa, la capa mioide, la elipsoide, y aquí es donde se va a dividir el fotorreceptor a expensas de ese evento abrupto que se está presentando. Y esta fotografía que me parece muy bonita porque nos ilustra esta unión del segmento interno y el segmento externo, y hacia acá arriba la parte del segmento mioide, que es donde se va a producir la disrupción. Y los investigadores también notaron que la coroides, como ya lo decía, estaba engrosada a expensas de un proceso inflamatorio y un proceso de fluidos abrupto que se presentaba en estos pacientes. Y cuando se presenta un evento inflamatorio, un evento circulatorio de fluidos, pues definitivamente se van a afectar las barreras hematorretinales. Y recordemos las dos barreras hematorretinales, que son la interna con relación a los vasos y la externa, en este caso más preponderante para la patología, que es a expensas de las células del epitelio pigmentario retinal. Entran en desbalance y producen estos signos patológicos. Entonces, este es un estudio, un artículo importante que todos los autores, el doctor Januzzi, el doctor Adán, etcétera, etcétera, lo traen a colación por estos días para demostrar cómo se produce un evento inflamatorio, un evento de fluidos abrupto, estresante sobre la retina. La retina no puede hacer homeostasis y entra en división en la zona mioide. ¿Produciendo qué? Produciendo fluido subretinal y produciendo también unos cambios intrarretinales a expensas de la división en los receptores, en este caso de los conos, acumulándose fluido y acumulándose proceso inflamatorio tipo fibrina. Entonces, hacia la parte externa de este quiste, que ellos lo llaman así, estaría hacia la parte, hacia la parte superior, en este caso, digamos, externa, podemos ubicarlo, pero estructuralmente hacia la parte interior de la retina. Acá superiormente estaría la membrana limitante externa y parte del fotorreceptor en su segmento interno. Y hacia la parte externa de la estructura retinal estaría el segmento externo, la elipsoide, y el complejo membrana de Bruch, epitelio pigmentario retinal. Esto puede, en un momento dado, con tratamiento o sin tratamiento, ir hacia la evolución buena del paciente, preservando la agudeza visual. En algunos pacientes no sucede así, pero el concepto es este. Y este concepto parece simple, pero es el que lo están tratando hoy por hoy en los chats y en los documentos de retina.
Entonces, para recordar, el desprendimiento basilar parte de unos principios: inflamación hiperaguda, dilatación vascular, aumento de la permeabilidad, disrupción de las barreras hematorretinales, fuerza de fluidos en un momento dado y la separación a nivel del fotorreceptor. Y ellos citan en los artículos un caso interesante, un paciente de HIV que previamente, unos meses, había tomado esta imagen de OCT, donde veíamos una estructura retinal, entre comillas, normal. El paciente fallece y rápidamente llevan su tejido a patología y ven cómo post-mortem, sin otra causa, hay una división a nivel del segmento de los fotorreceptores, a nivel del segmento interno en la zona mioide. Entonces, casi que per se, por evolución, por idiosincrasia de nosotros los seres humanos, en esta zona hay una zona de debilidad que inclusive ante la muerte misma entra en división. Ahora bien, si a eso lo extrapolamos a una enfermedad, a un trauma, etcétera, pues ahí va a ser el sitio donde vamos a encontrar la debilidad. Y este es un aporte importante. Asociaciones oculares de esta patología, pues obviamente el BKH, hoy por hoy tan discutido en las charlas internacionales, la toxoplasmosis retinal, procesos inflamatorios, como lo decía, este signo, este cambio en el OCT se extrapola a todos estos procesos que afectan inflamatoriamente el complejo coreo-retinal, las escleritis posteriores, las enfermedades paquicoroideas, las metástasis coroideas, inclusive citan a los osteomas coroideos, ya que hay que resaltar las enfermedades paquicoroideas. Ellos hacen una asociación entre estos cambios, como ya lo decíamos, dilatación de los vasos de Haller que comprimen y que ayudan a que estos líquidos vayan hacia el centro, hacia la parte interior y afecten la estructura externa de la retina. Y aquí para recordar las diferentes patologías o variables de la enfermedad paquicoroidea. Tenemos que ser enfáticos en repetir y estudiar la estructura misma de la retina, porque el OCT, como yo lo decía y lo dicen los expertos, llegó para quedarse y llegó para cambiar la connotación de lo que teníamos en las patologías. Entonces tenemos que ubicarnos aquí, membrana limitante externa importante, la elipsoide y la capa mioide, la zona mioide, donde se va a presentar todo este proceso fisiopatológico. Las características de la coroide, hoy por hoy importantísimas tenerlas presentes, porque hay unas asociaciones paquicoroideas o de aumento del espesor que tienen que ver con las diferentes patologías, y hay que hacer memoria y hacer rutina para no equivocarse con las diferentes alternativas diagnósticas. Entonces, el OCT estructural, como ya lo decía, tiene unas características: líquido subretinal, que hasta hace muy poco tiempo los oftalmólogos, muchos retinólogos concebían nomás como un líquido subretinal, pero no. Los expertos dicen hay líquido intrarretiniano a expensas de un desprendimiento basilar, que ya lo hemos revisado, de una división en la zona mioide del fotorreceptor, exactamente del cono, espacios quísticos y unos septos, unas zonas quísticas que están ocupadas por líquido y por proceso inflamatorio tipo fibrina. Y los segmentos, ya sea interno y externo, dependiendo cómo queden en la zona quística que estamos revisando. Y entonces recordemos la fotografía con las que iniciamos, donde solamente veíamos las imágenes del OCT, pero no concebíamos a qué se trataba. Sobre todo, con todo respeto para los residentes, aquí está la explicación de lo que pasaba al principio. Entonces vemos fluido subretinal, pero aquí vemos también, hay que resaltar la estructura misma de la retina, como lo dice aquí esta zona de asterisco, la elipsoide fibrina, ¿sí? Y aquí esta zona intrarretinal, podemos decir, una zona quística. Entonces, volvemos a repetir la anatomía. En la parte superior estaría la membrana limitante externa con parte del segmento interno, porque la división se ha producido en la zona mioide. Y en la parte inferior estaría el segmento externo restante hacia afuera de la división, y el complejo, obviamente,
hacia acá, hacia la base del epitelio pigmentado retinal, la membrana de Bruch. Entonces ya no nos podemos quedar únicamente con que existen unos puentes, como lo describíamos, un proceso de fibrina, sino que tenemos que resaltar estos procesos quísticos de desprendimiento basilar, que es la investigación que han hecho estos grupos interesantes de científicos. Y obviamente el ojo izquierdo, donde vemos el desprendimiento basilar y las características mismas que hemos venido resaltando, el fluido subretinal, las zonas de, entre comillas, puentes, ¿sí? Y resaltar también aquí que la estructura interna de la retina está en buenas condiciones. Entonces, el proceso inflamatorio, y aquí lo resalta el doctor Adán, cómo se presenta, o una de las variables de la fisiopatología tiene que ver con la dilatación de la capa de Haller, que afecta por fluidos y por proceso inflamatorio, y por lo abrupto del caso, la capa externa de la retina. Y estos investigadores hasta hace poco y actualmente vienen revisando sus pacientes y han encontrado cómo en sus diferentes patologías lo que encontraban y lo que había eran unos desprendimientos basilares que hoy por hoy son tema de investigación y de actualización. El doctor Follonosa, con relación a esta actualidad que nos trae el OCT, revisó sus pacientes y encontró unos marcadores que los pone a consideración de todo el gremio de oftalmología y de retina, y tiene que ver con que sus pacientes tienen o presentan una hiperreflectividad de la capa nuclear externa. Entonces él dice que estos pacientes que él les notó estos cambios, además del proceso de desprendimiento basilar, tienen un pronóstico más malo, porque a largo plazo, a mediano plazo, tienen atrofia del complejo epitelio pigmentado retinal, membrana de Bruch y capas externas de la retina. Él notó eso y lo pone a consideración para que las investigaciones persistan. Él no le da esta importancia o una relación directa de este proceso atrófico al desprendimiento basilar, porque casi que el desprendimiento basilar, como hemos visto y han revisado los estudiosos, casi que se autolimita y nos da buen pronóstico, o con tratamiento y nos da buen pronóstico. Y él nota esta hiperreflectividad para tenerla en cuenta. Entonces, los diferentes estudios, aquí otro paciente de Boko, Yanagi Arada, y resaltan las zonas quísticas, los fluidos subretinales, el compromiso de las capas externas de la retina, indemne las capas internas, y aquí hacen las aclaraciones que hemos venido haciendo y que hemos venido resaltando en cuanto a fluidos, en cuanto a zonas quísticas, en cuanto a la división en la zona mioide del fotorreceptor, que deja una parte externa del fotorreceptor hacia la parte basal del quiste y una zona interna del fotorreceptor hacia la parte superior del quiste. Obviamente estas fotografías para resaltar el proceso que inclusive, como ya lo decíamos, entre comillas normal, tiende a autolimitarse y a volver a su estado normal en unos pocos días o meses. Y oh sorpresa cuando estos investigadores comienzan a revisar sus casos y, por ejemplo, en estos pacientes de una tuberculosis, unos granulomas, le toman el OCT y encuentran desprendimientos basilares que hemos resaltado. Inclusive en estos procesos traumáticos aquí, una ruptura coroidea que estamos acostumbrados a ver en la parte de oftalmología general, en los servicios de urgencias, y no pasaba de hacerle un comentario al paciente, decirle, bueno, el pronóstico suyo es muy malo. Algunas veces sí se le tomaba la angiografía, lo que corroboraba lo que estábamos viendo, pero viene el OCT y encontramos, además de lo que ya sabíamos que es el proceso hemorrágico traumático, fibroso, inclusive desprendimientos basilares, o sea, sigue la constante de que en esa zona hay una zona de debilidad, sobre todo hacia el centro de la retina, y se divide produciendo un desprendimiento basilar clásico. O en este paciente con una paquicoroides y un proceso de infeccioso inflamatorio tipo toxoplasmosis. Y obviamente aquí hay un quiste que podríamos confundirlo si no tenemos claro el concepto y si no nos actualizamos con una zona de fluido subretinal, qué sé yo, pero no, es un desprendimiento basilar, podemos considerarlo, y así debe ser, interno en la estructura misma de la retina a expensas de esta división.
Otro paciente con un Burko-Yanagi-Arada, conocido todo este proceso diagnóstico y las imágenes de OCT que corroboran lo que venimos viendo, áreas quísticas, áreas de fluido subretinal y, como ya lo decía, el proceso evolutivo hacia la mejoría inclusive. O en este otro paciente que tiene un síndrome paquicoroideo peripapilar, oh sorpresa cuando le toman aquí las diferentes alternativas multimodales de diagnóstico y encuentran desprendimientos basilares. ¿Sí? O en este otro caso me pareció interesante, que inclusive cita muy frecuentemente el doctor Januzzi, donde hay una maculopatía idiopática aguda, para recordar y para información a expensas de infecciones virales tipo Coxsackie, tipo Zika. Me recordaba en estos días en las exposiciones de la doctora Sandra García, que pertenece a nuestro grupo, donde estos investigadores, además del proceso inflamatorio retinal, le hacen el OCT y encuentran desprendimientos basilares, o sea, procesos agudos que inciden directamente por el componente inflamatorio y por el componente vascular de fluidos, y en esta zona no hay una cohesión fuerte y hay una división. Que obviamente también hay que resaltar aquí la importancia del OCT angio. Cada vez en los estudios y en las revisiones que hago me encuentro con que es una simbiosis con el OCT que conocemos estructural forma B para hacer los diagnósticos. Entonces se toma el ENFAS y ven cómo en la segmentación de la coriocapilares, como ya lo decíamos y ya lo hemos estado debatiendo, hay unas zonas que podrían corresponder a áreas de isquemia, de compresión. Recordemos la compresión que realiza la capa de Haller sobre las capas internas vasculares de la coroide en ese proceso agudo inflamatorio. Y viene la evolución, bien sea por tratamiento o autolimitado, y le hacen el seguimiento, la segmentación a nivel de la coriocapilares, y oh sorpresa, aquí ha mejorado el fluido y las características intrínsecas de estas estructuras de coroides. ¿Qué podemos resaltar aquí también en esta imagen? Áreas que podrían corresponder a áreas de isquemia, evolucionan en el tiempo y se recuperan. Importante la correlación entre el OCT estructural forma B y el angio-OCT, que nos sirve para corroborar estas patologías. Y aquí la evolución de un Burko-Yanagi-Arada en un desprendimiento basilar, la zona quística evoluciona en el tiempo y vemos una estructura retinal en el tiempo que ha superado esa crisis inflamatoria y de fluidos. También nos puede recuperarse, como también hay procesos atróficos del epitelio pigmentado retinal muy acentuados en algunos pacientes, y aquí es donde entra a colación la información o la insinuación que hace el doctor Follonosa, en el sentido de tener siempre presente marcadores como la hiperreflectividad de la nuclear externa, que podría llevarnos a pensar que estos pacientes tienen un peor pronóstico visual. Y aquí la foto del doctor Follonosa, donde ve uno de sus pacientes que tenía esa hiperreflectividad y evoluciona torpemente. Vemos aquí las características mismas de la estructura de la retina externa con relación o en comparación al lado contralateral, y vemos una zona de atrofia. Entonces, en la clínica, básicamente el desprendimiento basilar puede ser central, más central, menos periférico, pero se presenta, simple o complejo, tiene una evolución rápida, puede ser autolimitado con tratamiento, normalmente tiene una buena evolución. Algunos pacientes van a la atrofia dependiendo de estos marcadores, y pueden recibir tratamiento o ser un proceso autolimitado. Entonces, ese es el tema que les traía, es un tema de actualidad, lo pueden revisar hoy por hoy. Muchas gracias por darme la oportunidad, y pues cualquier pregunta estoy dispuesto en este momento. Sí, Luis, muy bueno traer este tema, realmente muy interesante, y nos muestra cómo está en manos de cualquiera producir o generar conocimiento. Usted se sienta a ver un OCT y ve algo fuera de lo usual, y usted se puede conformar con decir esto es una variante, o simplemente no lo entiendo, o no le para bolas.
y cómo esta gente cuidadosa se pone a mirar las capas, a correlacionar con la histología y describe o encuentra unos hallazgos que son realmente novedosos, ¿no? Y yo creo que con muy pocos precedentes en la histología, en la patología histológica o en la histopatología en el resto del cuerpo, que una célula se parta en dos, ¿sí? Que la misma célula se separe y se forme un quiste dentro de la capa celular. No estamos acostumbrados a eso ni a pensar en eso. Siempre que pensamos que se forma una cavidad, son capas celulares, ¿no? Una capa celular se desprende de otra capa celular. Pero que unas mismas células se separe es realmente muy llamativo y pues obviamente se debe a esa fina estructura histológica que explicó Luis, y que de pronto Luis, que es curioso, podría estudiar la parte de histología evolutiva. ¿Por qué el fotorreceptor es capaz de separarse? Yo estaba especulando, se me ocurría que en la medida en que esa célula, el fotorreceptor, evoluciona hacia responder a la luz y va creando ese segmento externo donde hay una serie de capitas apiñadas que tienen una actividad eléctrica muy fuerte porque están recibiendo luz y están generando electricidad. Piensa uno que fue como una especie de mecanismo de defensa evolutivo, ¿no? Todo lo eléctrico lo pongo a un lado allá lejos, inclusive separadito de la célula, porque de pronto esa actividad eléctrica tan fuerte afecta el núcleo de la célula y las otras propiedades de la célula. Es decir, si usted fuera ingeniero y fuera a hacer algo parecido, probablemente saldría con una solución parecida, porque es que casi que fuera, cuando uno ve la histología que mostró Luis separado, casi que fuera, hombre, la célula hubiera decidido, vamos a poner este aparato aquí aparte, medio separado, generador de electricidad con la luz, ¿no? Y simplemente lo mantenemos, lo mantenemos vivo, pero es una estructura casi que separada. Yo no sé de ninguna otra parte del organismo donde esto pueda ocurrir y sería interesante verlo. Una pregunta, Luis, Sí, doctor. ¿entendés por qué vacilar? ¿Es porque es la base del Eh, fotorreceptor? ¿Por qué ese término me parece como sí, medio curioso? en los diferentes artículos y en las diferentes exposiciones que hacen los estudiosos, esa es la pregunta clave, doctor. Vacilar, ¿por qué vacilar? Inclusive esa pregunta la hacía el doctor La sabe en uno de los chats. ¿Por qué? Y no la pudieron responder. Los estudiosos insinúan, y yo personalmente con todo el respeto y la humildad, considero lo que usted dice, que es porque está en la base de la estructura misma de la retina y tiene que ver con el fotorreceptor en esa zona. Lo asumo de esa forma, no le encuentro Pero otra. ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién fue el primero que salió con ese El, término? primero, el primer reporte que hay es el del doctor Januzzi, doctor, Y él no pero explica por qué le ocurrió no explican por qué llamarlo exactamente, no, vacilar. vacilar, no explican por qué. Mm, Entonces, esa es una pregunta que hacen en todas las exposiciones los estudiosos. ¿Por qué lo llamó vacilar? O sea, a mí me ocurre que podría haber otros términos mucho más descriptivos de lo que está pasando y que le podrían a uno facilitar la recordación. Pues desde luego, por lo raro, pues, yo creo que lo vamos a incorporar. Lo otro interesante es caer en cuenta que a pesar de que una célula se desbarata, se separa, si uno la vuelve a juntar, vuelve a funcionar. Y no parece que fuera necesario lo que ocurre cuando la separación es de la capa bipolar o ganglionar para allá, porque ustedes saben que las conexiones quedan establecidas y esa es la gran dificultad de conectar nervios ópticos y todo esto, que tiene que ir la fibra que está en tal sitio a tal sitio del cerebro. Entonces, si ustedes conectan el sistema más arriba,
pues es la célula mandando un mensaje a otro lado. Mientras que aquí, en la misma célula, con su misma conexión, que al volverse a conectar, no importa si se conectó a otro segmento, aparentemente lo puede hacer y vuelve y recupera su función. Eso hace muy interesante entender por qué estos pacientes pierdan tanta visión, se vea tan feo eso, pero a la vez sean capaces de recuperar casi a lo normal, como pasa en los Bokko-Yanagi, pues los agudos, los que se tratan rápido, ¿no? Sí, doctor. Esa es una cosa interesante en el sentido de que uno revisa los diferentes artículos y tiene una idea, y sobre todo estas exposiciones que usted nos permite. Entonces uno revisa los temas y llega a conclusiones, pues, con respeto y con humildad, de decir, bueno, esos movimientos me parecen importantes de cuando hay un estrés en el fotorreceptor, cómo el núcleo del fotorreceptor tiende a buscar, diría yo, la defensa misma del núcleo hacia la estructura que le da la célula de Müller. ¿Para qué? ¿Con qué función? Lo que usted acaba de decir, de pronto, para producir ese proceso de reacomodación o entre comillas, para recuperar al fotorreceptor. Entonces, esos movimientos pequeños que hay de cómo se presenta la división, pero cuando se va a presentar la división, el núcleo tiende a irse hacia la estructura, hacia la defensa que le da la célula de Müller, son muy interesantes, porque como vemos la evolución de la enfermedad, uno ve estos procesos tan abruptos, pues tan malos esas imágenes, pero rápidamente vuelven a su estado normal, casi que una estructura retinal normal. O sea, esos movimientos de esas organelas tienen que ver, pues a futuro se dan temas de investigación con la recuperación del fotorreceptor y la estructura misma de la retina. Una cosa, Luis, no sé si lo perdí porque en un momento no oí, pero eh, la parte externa del fotorreceptor y la parte interna se separan, pero por el proceso inflamatorio, pero siguen unidos por esa parte delgaditica que siempre están unidos. No. No, no, hay una división, doctora. ¿Se separan Se, totalmente? se separan totalmente. En el espacio queda pues el fluido y queda fibrina. Eso es lo que reporta en el proceso inflamatorio. Pero hay una separación. Ajá. Importante también ver cómo... El punto que dijo Luis es, se separan porque ahí hay una zona delgadita, sobre todo en los conos. En la parte Ajá. Hay una central. zona de debilidad como histológica, como de formación, que hace que al inflamarse o acumularse material inflamatorio, eso se separe. Y ahí sería importante también resaltar cómo el complejo epitelio pigmentar retinal membrana de Bruch queda indemne, entre comillas, y eso ayudaría que, es como el efecto de bomba, ayuda a retirar el líquido y pegar la retina en los fotorreceptores, ¿no? Sería como la evolución lógica de lo que podría pasar en ese proceso de recuperación. Es como si de verdad ese segmentico de comunicación no importara tanto entonces, Pues entre la parte externa y la parte interna, y sea más una cuestión de comunicación entre las membranas de ambos segmentos que se separan por cuestión osmótica y luego vuelven otra vez a funcionar eléctricamente allí pegaditos. sí, a expensas, diría yo, doctora, perdone que le interrumpa, a expensas de que el segmento interno esté bien y que el núcleo se haya protegido bien. Pienso yo que esa sería la lógica del proceso de volverse a unir y entonces le daría más importante al segmento interno que al segmento externo para recuperar el fotorreceptor. Pero es muy interesante ese tema. Sí, la idea es que el fotorreceptor tiene allí una fábrica eléctrica y como que no importa cuál, o sea, él puede cogerla del de al lado, otra, volverse a conectar. El hecho es que si él se conecta a esa fábrica, él genera mensajes y esto plantea unas eh, perspectivas pues muy interesantes en términos de rehabilitación de fotorreceptores, de trasplante de capas de fotorreceptores. Por ejemplo, si uno pudiera definir o encontrar patologías en donde, como usted dice, el núcleo se preservó, pero fue el segmento externo el que se dañó,
le Exactamente. sugiere a uno que si uno pudiera sacar una capa de segmentos externos y meterla ahí, eso como que pudiera volver a funcionar. De Sí, sí, manera que es tiene, una pues, tiene avenida lógica. pues, de terapéutica que queda allí abierta. Yo creo que para que esto no vaya a caer en un olvido rápido, yo creo que es importante que no caiga, que podamos seguir hablando del tema. Sería muy valioso, Luis, que de pronto con la ayuda de una residente se dedicaran a mirar retrospectivamente lo que tenemos en OCT para que busquen desprendimientos bacilares. Y se puede hacer de dos formas. Una, irse a todo desprendimiento exudativo, a toda separación de capas de la mácula, o coger diagnósticos. Yo creo que las chicas están metiendo diagnósticos en la base de datos, creo que está ocurriendo, pero si no lo están haciendo, pues uno puede coger diagnósticos de SAGI o de 5 y con el número irse a los OCTs y revisar y comenzar a buscar estos desprendimientos bacilares y a ver qué encontramos, cuántos se nos han pasado, que seguramente son muchos, ¿sí? Y qué encontramos y qué correlación adicional podríamos hacer, ¿no? Estos estudios que usted propone, doctor, es lo que están haciendo los grupos de investigadores, como le decía, el grupo de Barcelona, el doctor Adán, el doctor Follonosa, ellos están haciendo, con relación a estas charlas, están recuperando todos sus pacientes y han encontrado estos marcadores. Muy interesante, es lo que están haciendo en este momento. Me parece que lo deberíamos hacer en el sentido de que tenemos que aprovechar la coyuntura, la innovación, este momento, para posicionarnos como investigadores, seguir posicionándonos gracias al apoyo que usted nos da, doctor. Hágalo, Luis, Sí, estoy en hágalo. eso, A ver doctor. si Hay hay cosas. algún presidente que le parece interesante esto. A mí me parece una avenida de investigaciones interesantísima y de aportes. Pues contacte a Luis y armen un plan, pueden armar un protocolo, lo hacen aprobar y arman un plan de dedicarse a mirar retrospectivamente, pero además como levantar una alerta ahí en OCT y decirle a las niñas, cada que haya un caso en donde ustedes creen que esto está ocurriendo o simplemente la mácula esté levantada, avísenos para nosotros ir y mirarlo y ver hasta dónde. Ese es un fenómeno que sea más constante. O cada que haya uno de estos 6 diagnósticos, pues Boko, Yanagi, paquicoroides, los otros, ¿cuáles eran? Procesos de escleritis, Escleritis, traumas inclusive, inflamación, trauma, todo lo que sea donde haya trauma, compromiso inflamación, macular, ¿sí? sí, señor. Cada que haya un diagnóstico de estos con compromiso macular, avísenos. Entonces, sacar, ir armando la basecita de datos, de imágenes y ver a ver qué aporte, qué cosa adicional puede hacer uno. Porque sí, muy bueno revisar y estudiar, pero uno siempre debemos entrar a una fase en donde pensemos, bueno, ¿y yo qué puedo pensar, qué puedo aportar? Y a los residentes, pues definitivamente darle muy duro, estar presentes en estas charlas. El OCT es fundamental, la estructura misma de la retina, la histología, concebir lo que es la fisiopatología, cómo esto se correlaciona una cosa con la otra. Importante también en estas revisiones, cada vez es más relevante el papel que cumple el angio-OCT para correlacionar las patologías. Yo me quedo aterrado en el sentido de que casi que la conducta es hacerle a los pacientes el OCT estructural y el angio-OCT. Ahí le dejo a colación esa idea del doctor porque en la parte de atención a los pacientes casi que en un futuro muy cercano, casi que inmediato, el paciente necesitará, y el oftalmólogo, el retinólogo, el angio estructural y el angio-OCT. Primero. Segundo, también me he podido dar cuenta, y ese es un tema interesante de estudio que podemos hacerlo,
Claro que tenemos que soportarlo en el sentido de que tenemos, a ver, vemos, los estudiosos ven un fondo de ojo y hacen, hacen una aclaración en que lo que a veces vemos como normal, el OCT en muchos pacientes encuentra patología. Entonces, ¿hasta dónde lo que estamos acostumbrados a ver a nuestro simple ojo clínico es la realidad de lo que puede estar pasando ahí en ese ojo? Inclusive pacientes de 20/20 han hecho estudios y han hecho ejercicios donde el ojo es normal, donde el paciente es 20/20 y le toman un examen de OCT y hay patologías. Entonces, ese es un tema interesante que inclusive por costos, por atención, podríamos asumirlo y podríamos ver el doctor que dirige esta parte de retina. Sí, claro que uno no puede llegar al extremo de decir, bueno, a todo el mundo hay que darle un OCT, pero sí, lo hemos dicho muchas veces, cuando usted tenga un paciente con una queja visual central, que usted pueda ubicar como queja visual central, y usted no vea nada, y muy especialmente si es miope, no dude en pedir un OCT, porque el OCT seguramente le va a mostrar cosas que uno no ve. Y el segundo corolario es si el paciente es de una queja visual inespecífica, y es claro en la queja visual, y usted no encuentra nada, no encuentra ninguna explicación, siempre pide un campo visual, porque de pronto está ante un problema neurológico, ¿no? Entonces, sí, los problemas maculares pueden ser muy discretos. Ustedes saben que es una zona muy sensible, que patologías muy pequeñas y muy difíciles de ver, pues pueden dar síntomas. Obviamente que el paciente normal, totalmente asintomático, pues no le vamos a estar pidiendo CT, pues a menos que uno tuviera un presupuesto pues para hacer estudio de OCT en pacientes normales, pues si eso se ha hecho también, y probablemente no, el costo-beneficio de eso no da, pero sí estar muy pendientes, oír a los pacientes, creerles, y más bien que el efecto o el diagnóstico simulador, gadejo, histérico, sea un diagnóstico de descarte después de que usted ha buscado con mucho cuidado, ¿sí? Y aquí quiero recordarles un caso que fue famoso en el ambiente pues, de demandas legales, y es una paciente muy ansiosa, obviamente ansiosa, que consulta por problemas visuales. Y la ve el de urgencias, la ve oftalmólogo, la ve neurólogo y termina con el psiquiatra. Y la ve psiquiatra y la trata psiquiatra. Y a los 15 días ya hace un cuadro neurológico mucho más serio, le hacen la resonancia y le hacen el diagnóstico. Entonces esa se fue de demanda y se fueron todos y la perdieron, claro. Entonces, así parezca obvio que el problema del paciente es mental, cuando usted tenga queja visual, esté seguro de que no hay un problemita chiquitico en la mácula y de que no hay un problema neurológico. Y el campo visual es un examen fácil, sencillo, rápido, que le canta muy rápidamente, ¿no? Sí, doctor, ¿Ok? muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿No hay algún otro comentario, alguna otra? Doctor,